¿Me pueden confirmar, por favor, si el pretest les deja abrir? Voy a enviarlo nuevamente para las personas que van llegando para que, por favor, lo vayan diligenciando. Aurora, muchas gracias. Vamos a dar unos minutos más para que las demás personas también lo respondan. eh, y la conferencista ya me confirma que ya está entrando. Entonces, mientras tanto, por favor, vaya respondiendo y les agradezco a todos por informarme que sí les permite abrir. Buenas tardes, profe Constanza. ¿Me confirma si ya estás conectado? Ok, me dicen aquí que sí. Entonces ya te cambio el nombre. Hola, buenas tardes. Listo, profe. Dame un segundo, ya te cambio el nombre y te presento oficialmente. Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos está acompañando nuevamente la profesora Constanza. Ella nos va a dar hoy la conferencia o vamos a hablar hoy sobre métodos anticonceptivos. Profesora Constanza, le damos la bienvenida nuevamente. Para nosotros es un placer y una alegría enorme contar con alguien de su nivel académico. Ella es enfermera, es magíster y actualmente es la directora de la especialidad materno-perinatal de la Universidad Antonio Nariño.
Profesora Constanza, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para mí también es un gusto la invitación del día de hoy. Espero que todos hayan podido responder el pretest. Si quiere, damos 2 minutitos más mientras termino de cuadrar acá la presentación para poder iniciar. Perfecto, profe. Sí, me confirman aquí que ya lo han resuelto, ya lo han diligenciado, entonces, pues quedamos atentos a su inicio, profe Constanza. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ya algunos mensajes aquí respondieron que ya hicieron el pretest o lo realizaron, entonces vamos a iniciar hablando sobre los métodos anticonceptivos. Antes de hablar de los métodos anticonceptivos, pues mi nombre es Constanza Barrera, yo soy enfermera, soy magíster en salud sexual y reproductiva, actualmente soy la coordinadora, coordinadora académica de la especialización en enfermería materno-perinatal. Hago parte de los profesores del área de ginecobstetricia de la Universidad Antonio Nariño. Me hicieron una invitación para que con ustedes, pues el día de hoy, hiciéramos unas generalidades sobre los métodos anticonceptivos y sobre el goce de la salud sexual y los derechos en salud sexual y reproductiva de nuestra población. Bueno, ay, ¿cómo la paso acá? Listo. Para hablar de salud sexual y reproductiva, tenemos que hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Estos son fundamentales para toda la salud y una salud integral de todo individuo, ¿sí? Inciden en su bienestar individual y colectivo y hacen un gran aporte en el desarrollo económico y social de cada comunidad e individual. ¿Cómo garantizamos el buen desarrollo o el goce de una vida sexual plena? A través de políticas públicas y garantizar a todas las personas el acceso a servicios de salud con calidad, con respeto y que se fomente la toma de decisiones informadas sobre su autonomía corporal y sobre el uso de algún método anticonceptivo, la prevención de infecciones de transmisión sexual, el buen goce de su salud sexual, la reproducción y en sí la individualidad en la sexualidad. En México tienen un programa de acción específico en salud sexual y reproductiva que son lineamientos, ¿sí?, que nos aseguran para el mejoramiento continuo en la prestación de estos servicios, tanto individuales, o sea, a los consejeros, y colectivos en la prestación o las instituciones de estos servicios públicos. Bueno, hablando de salud sexual y reproductiva, ¿cómo es el goce de esta salud sexual? Tiene que tener un entorno saludable, sí, es un estado de bienestar físico, emocional, mental, que abarca tanto el respeto, el placer, la seguridad, que no va de la mano con una coacción, menos con discriminación y violencia, ¿sí? También es efectiva o se permite el goce de esta sexualidad al poder acceder, elegir métodos anticonceptivos apropiados a mi individualidad, ¿sí? Que sean seguros, eficaces, que sean de fácil acceso
que sean aceptables, que tengan menos efectos secundarios y que sean de muy fácil uso, ¿sí? Entre menos dificultades tienen las personas, tienen los adolescentes, las mujeres en edad fértil, las parejas para el inicio de una anticoncepción o un método anticonceptivo, es mucho más placentera su vida sexual, disminuyen los riesgos de infección de transmisión sexual y conlleva un goce pleno de su sexualidad. El goce de la salud sexual también posibilita experiencias satisfactorias y seguras, libres de coacción, libres de discriminación y violencia, enfatizando también en el derecho que tengo como persona a recibir servicios adecuados, servicios con calidez a través de instituciones que garanticen esta accesibilidad y de personas idóneas que conozcan sobre métodos anticonceptivos. ¿Por qué es importante? Porque también los métodos anticonceptivos o la planificación familiar conlleva a disminuir riesgos durante la concepción, el parto y la atención posparto de mis pacientes. Bueno, ¿qué sabemos de anticoncepción? Bueno, en el mundo, millones de mujeres desean posponer o detener la maternidad, pero no usan ningún método anticonceptivo. Y además, la planificación se ha derivado o se ha delegado exclusivamente a la salud de la mujer. Entonces, ¿por qué se embarazó ella? ¿Por qué desconocía los métodos anticonceptivos? Es como si aún en esta época, en esta transición de biotecnología, de accesibilidad, siguiéramos impartiendo que la mujer es la responsable, ¿sí? No solo del número de hijos, sino del inicio de la actividad sexual con o sin protección. El uso de métodos anticonceptivos como el condón ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual, que no se nos olvide porque cuando llegan nuestros pacientes a la consejería en métodos de anticoncepción o en métodos de planificación, se nos olvida insistir o recordar a las pacientes que los métodos anticonceptivos previenen un embarazo, pero no una infección de transmisión sexual o una enfermedad de transmisión sexual. En México, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2022, el 22.8% de adolescentes entrevistados inició relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, desconociendo que se debía usar algún método de barrera o anticonceptivo. Sin embargo, al finalizar la encuesta, un 20% indicó que después de iniciar su actividad sexual, inició con los métodos anticonceptivos. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasa con las estrategias? ¿Qué pasa con la educación en las instituciones públicas, privadas, en edad escolar? ¿Qué pasa con las ofertas educativas que promueven los estilos de vida saludable dentro de las instituciones que prestan servicios de salud? ¿Sí? Sin embargo, de estos 3.450 adolescentes entre 16 años y 22 años que les hicieron la encuesta, el 60.4% de la población indicó que sí conoce qué es el condón, ¿sí? Y que evita y previene infecciones de transmisión sexual, así como embarazos no deseados. Entonces nos volvemos a cuestionar, ¿dónde están, sí, estas estrategias educativas que nos invitan, UNFA invita a que y promueve a través de los servicios amigables, que son pues servicios de un enfoque diferencial,
definidos exclusivamente para adolescentes, donde las actividades extramurales o colectivas los invitan a promover el inicio de la actividad sexual con protección y prolongar ese inicio de la actividad sexual, así como el uso de no solo un método de barrera como el condón, sino un método anticonceptivo definitivo o por un tiempo prolongado. Entonces, ¿para qué nos sirve la anticoncepción? Pues para disminuir los embarazos no deseados, para disminuir el incremento de infecciones de transmisión sexual, especialmente en adolescentes, para postergar la primera maternidad y para aumentar la edad materna en el momento del primer parto. O sea, va de la mano con la disminución de los embarazos no deseados en adolescentes. Antes de la pandemia, todo es un hito, antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia estábamos con las tasas, se han disminuido a través de las estrategias de las entidades gubernamentales, organizaciones mundiales, se estaba disminuyendo en una altísima proporción los embarazos no deseados en adolescentes. ¿Qué pasó con la pandemia? La accesibilidad a métodos anticonceptivos, la accesibilidad a las interrupciones voluntarias del embarazo aumentó el número de adolescentes en gestación, así como los desplazamientos, las guerras y las violencias internas o los conflictos armados internos de ciertos países que conllevan a migraciones, han llevado también a que estos embarazos en adolescentes o en edades jóvenes se hayan aumentado. En México tenemos un cuadernillo, una cartilla, una estrategia, que son los lineamientos técnicos para la prescripción y uso de métodos anticonceptivos 2020 y 2024 de la Secretaría de Salud y del Ministerio. Nos indican ciertas pautas o conductas y condiciones específicas del consejero. ¿Quién es el consejero en planificación? La persona encargada de realizar la consulta, de abordar a las pacientes o a las parejas en edad reproductiva que deseen planear su número de hijos o planear su embarazo. Nos indica 4 recomendaciones. ¿Sí? Dentro de estas 4 recomendaciones nos dice que las instituciones deben ofertar un método anticonceptivo sistemáticamente. ¿Qué significa? Que yo ingreso a mi consulta, ¿sí? Como paciente, y al terminar la consulta ya conozco mi método anticonceptivo, sé cuándo debo volver y dónde lo voy a reclamar. En algunas instituciones se le suministra inmediatamente y las fórmulas son para varios meses dependiendo de la institución. Una segunda recomendación es otorgar orientación, consejería sobre mi método anticonceptivo. Ya más adelante vamos a ver varios métodos anticonceptivos, pero ¿a qué hace referencia? A que la consejera o el consejero que está orientando la consulta, ¿sí? No solo le indica o le muestra cuáles son los métodos anticonceptivos, sino que también promueve cuál es el mejor método anticonceptivo según la condición de la paciente. Obviamente, con la posibilidad de que la paciente sea quien escoja su método anticonceptivo. Nosotros debemos ofertar, ¿sí?, todos los anticonceptivos y ella debe escoger el anticonceptivo que mejor se adapte tanto a su vida como a su individualidad y obviamente con su pareja, promoviendo siempre la libre decisión. Nos invita también a tener empatía con nuestras pacientes. ¿Qué es ser empático con nuestras pacientes? La empatía va en saber comunicarme, ¿sí?, con ellas, generar un acuerdo, ¿sí?, dentro de mi consulta y promover la orientación adecuada. Si yo tengo un lenguaje adecuado con mi paciente, una excelente comunicación, mis pacientes van a ejercer su libre derecho a la escogencia de un método anticonceptivo. Una de las 4 recomendaciones es siempre evaluar el riesgo reproductivo. ¿Por qué debo evaluar el riesgo reproductivo?
porque mi paciente puede estar presentando alguna comorbilidad. Al hacerle conocer todos los efectos secundarios o todas las contraindicaciones para el uso de ciertos métodos anticonceptivos, se va a concertar un mejor método para mi paciente. Entonces, por eso debe ser una consulta diferenciada. No es una consulta que tiene una guía única de atención, sino está para adolescentes, está para las pacientes en adultez joven y está para las pacientes con algún tipo de comorbilidad. Una cuarta recomendación es siempre asegurar un consentimiento informado. Esto también que me garantiza que mi paciente ha entendido, comprende, ¿sí?, el método escogido y que me permite a mí la realización del procedimiento sin postergar el inicio de los anticonceptivos o de su método de planificación. Una última recomendación que nos hace la guía es favorecer el inicio rápido de los métodos anticonceptivos. Esto hace referencia a que si un método anticonceptivo lo inicio hoy, debo proveerle a mi paciente la educación, ¿sí?, de cuándo inicia su efecto, ¿sí?, anticonceptivo, y usar un método adicional para inicio de relaciones sexuales. ¿Qué me dice? Un método anticonceptivo no debe conllevar a que no pueda continuar con su vida sexual por un tiempo, sino que yo como consejero debo proveer otro método, ¿sí?, para que ella ella o la pareja gocen su sexualidad sin necesidad de tener un riesgo, porque el método anticonceptivo que ella usa tiene un inicio a las 72 horas o a las 24 horas. ¿Listo? Bueno, algunos métodos anticonceptivos o dentro de la consulta, el consejero en anticoncepción, en métodos de planificación, no tiene acceso a pruebas de embarazo, ¿sí? Aunque todas ya deberíamos tener pruebas de embarazo o tener acceso a un laboratorio dentro de la atención para determinar si se encuentra o no embarazada. Porque imagínense ustedes una paciente que venga de 6 horas o del área rural, ingrese hoy a la consulta, desconozca la fecha de su última menstruación o no la recuerde, no tiene un buen control en las fechas. Esto conllevaría a decirle un no porque no tengo accesibilidad a conocer si está o no en gestación, ¿sí? Entonces, la guía nos dice, para que usted, si usted no tiene la certeza, ¿cierto? Si usted no puede acceder a un laboratorio o a una prueba rápida, lo que usted puede hacer es aplique estas preguntas, ¿sí? Y determine si se puede o no iniciar un método anticonceptivo. Uno de los principios de la consulta en planificación es que mi paciente ingresa con dudas y en búsqueda de un método anticonceptivo, ¿sí? Cuando sale de la consulta, sale con todas las dudas resueltas y con un método anticonceptivo eficaz y eficiente, con menos efectos secundarios para su cuerpo. ¿Listo? Entonces, la guía nos dice que usted debe hacer estas 6 preguntas básicas y determinar, ¿sí?, si hay una certeza razonable que la mujer no esté embarazada. Entonces dice, su última menstruación comenzó hace menos de 7 días. ¿Se ha abstenido de tener coito vaginal sin protección desde su última menstruación o desde su último parto o aborto? ¿Ha estado utilizando algún método anticonceptivo confiable? ¿Ha tenido un bebé en las últimas 4 semanas? ¿Ha tenido un bebé hace menos de 6 meses? ¿O ha tenido un aborto espontáneo inducido en los últimos 7 días? ¿Esto qué nos determina? Si la paciente o la pareja reconoce alguno de estos síntomas o si yo puedo generar, ¿cierto?, una certeza de que no esté embarazada. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos?
Existen métodos anticonceptivos temporales y métodos anticonceptivos permanentes. Algunos no están disponibles en ciertos países, pero pues los vamos a ver. ¿Sí? Ahí tenemos anticonceptivos, dentro de los anticonceptivos o métodos anticonceptivos temporales, tenemos los anticonceptivos hormonales, ¿sí? Que son anticonceptivos combinados o no combinados, dispositivos intrauterinos, hormonales y no hormonales, anticonceptivos de barrera, otros métodos anticonceptivos que no son de uso médico, ¿sí? Métodos como basados en el conocimiento de la fertilidad, anticonceptivos de emergencia y otros métodos permanentes como la oclusión tubárica bilateral o el Pomeroy y la vasectomía en hombres. Bueno, para tener un recorderis de lo que debemos saber dentro de nuestra consejería en métodos anticonceptivos, nos muestran una clasificación de qué métodos necesitamos tener un refuerzo o en cuánto tiempo empieza a actuar este método anticonceptivo, ¿sí? Los hormonales combinados pueden ser los orales, los inyectables, los parches, el anillo vaginal. Se alcanza su nivel hasta los 7 días después de su inicio. Entonces, ¿qué requiere? Un método de barrera para inicio de actividad sexual. ¿Sí? Los hormonales con solo progestágeno se alcanza a 2 días de iniciado el método anticonceptivo. ¿Qué significa? A los 2 días, si usted tiene una pareja estable, pues puede iniciar actividad sexual sin un método de barrera. Los hormonales inyectables de progestágeno se inicia su método, su efecto anticonceptivo 7 días después de su inicio. Entonces, si nosotros conocemos esto, ¿qué le vamos a indicar a mi paciente? Bueno, que al salir de la consulta puede iniciar su vida sexual, ¿cierto? Con un método de barrera, que preferiblemente el condón femenino o el condón masculino, ¿sí? Que en cuánto tiempo puede dejarlo de usar si tiene una pareja estable entre los 2 días y los 7 días de inicio del método anticonceptivo. ¿Por qué aclaro esto? Porque algunas veces en las consejerías en planificación familiar se nos olvida este paso y es decirle a la paciente, en 7 días puede iniciar su actividad sexual. Yo voy en búsqueda, ¿sí?, de un método anticonceptivo para el goce de mi sexualidad, el goce libre de mi cuerpo, ¿sí? Y pues si me restringe un método anticonceptivo una semana más, 15 días más, o no lo puedo iniciar porque no tengo la certeza de inicio, me van corriendo esa fecha. ¿Qué significa? Prolongar el goce de una sexualidad. Ahora imaginémonos en edades sexualmente activos, pues va a conllevar a que el método de planificación no sea continuo, porque se va a quedar en la impronta que voy a continuar con este método que me va a generar disminución en el goce de mi vida sexual. En el implante subdérmico se inicia a los 7 días después, ¿sí? El DIU no hormonal es inmediato, la T de cobre, y los métodos de barrera son inmediatos, ¿sí? Para que lo recordemos. Entonces, mi paciente o mi pareja o la persona a la que le brindo la consejería, cuando egresa de mi consultorio, ya conoce no solo el método, sino que puede iniciar su actividad sexual con un método de barrera para disminuir un embarazo no deseado, una infección de transmisión sexual. Sin embargo, ese método que decidió, ¿sí?, iniciar tiene un rango de tiempo para que inicie su efecto. Es muy importante recordarle a las pacientes, porque algunas veces se nos olvida decirles también, inician una actividad sexual sin protección y se evidencian embarazos durante el uso de estos métodos anticonceptivos. Bueno, la OMS tiene
generó documentos, ¿sí? Tiene un documento que se llama Los criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos. Yo les traigo un apartado de las características de las mujeres a las que no se les debe iniciar un anticonceptivo combinado, independiente, hormonal, independiente de su medio de administración, oral, inyectable. ¿Por qué? Porque puede generar mayores comorbilidades o riesgos cardiovasculares que puedan conllevar a mortalidad en las pacientes, ¿sí? O que pueden alterar esa condición patológica que tiene el paciente. ¿Cuáles son esas pacientes que tienen condiciones ginecológicas como factores de riesgo, ¿sí? Para una trombosis venosa profunda, historia de cardiopatías, cirugías mayores, eventos cerebrovasculares, hipertensión arterial? Recuerden esto, hipertensión arterial aún en tratamiento y controlada. Es totalmente contraindicado el uso de anticonceptivos orales, el uso de anticonceptivos hormonales combinados en estas pacientes, ¿sí? Que sean fumadoras, que tengan más de 35 años, que tengan alguna cardiopatía, que tengan una cirrosis, que sufran de migraña diagnosticada. ¿Qué significa diagnosticada? Que tenga un diagnóstico por un especialista. ¿Por qué un especialista? Porque yo puedo tener cefalea y no estar diagnosticada. Eso no es una contraindicación absoluta para el uso de estos métodos anticonceptivos. Hepatitis, alteraciones a nivel hepáticas, ¿sí? Y que tenga consumo de algunos anticonvulsivantes o rifampicina, ¿sí? Estos medicamentos hacen interacción y entonces alguno de los dos pierde su efectividad. Entonces, está totalmente contraindicado. Estas son contraindicaciones absolutas. Y obviamente un anticonceptivo hormonal combinado, pues no lo podemos iniciar en la lactancia. ¿Por qué? Nosotros promovemos la lactancia para mejorar no solo el vínculo materno recién nacido del binomio, sino también para proveer nutrición y alimentos. ¿Qué sucede con estos anticonceptivos? Pues que me van a disminuir o suprimir la lactancia materna. Entonces, están contraindicados en los 6 primeros meses. No se nos olvide. Es importante recordarlo y conocerlo. Bueno, aquellas pacientes que han tenido o tienen algunas características de patologías o condiciones que están en tratamiento. Por ejemplo, pacientes con algún antecedente, un cáncer, de una dismenorrea, de enfermedades trofoblásticos, de alguna enfermedad pélvica inflamatoria, historias de antecedentes de cirugías ginecológicas o tumores ováricos. Riesgo-beneficio, sin embargo, uno de los criterios dice que sí se puede iniciar un método anticonceptivo oral, hormonal combinado, ¿sí? Y pues pacientes que tengan alguna antecedente a nivel de metabólico como diabetes, ¿sí? Sí se puede iniciar, siempre contando con las condiciones y las conductas de salud de las pacientes. Pues si es una paciente que tiene un índice de masa corporal que me indica que es una obesidad, pues no le voy a iniciar un método anticonceptivo hormonal combinado porque tiene mayor riesgo cardiovascular. Aparte que fuma o que tiene un antecedente familiar de alguna comorbilidad ginecológica, pues busco otro método que le pueda servir a ella. ¿Listo? Entonces entramos ahora sí, ¿cuál será el mejor método anticonceptivo? ¿Qué sabemos nosotros de estos métodos anticonceptivos? Entonces, un método anticonceptivo excelente para mis pacientes es que debe reunir ciertas condiciones.
que sea seguro, tener una baja tasa de fallos. ¿Qué significa? Todos los métodos anticonceptivos tienen una falla. ¿Por qué? Por los ciclos, por cómo se toma, por la conducta, ¿sí? Por el metabolismo, conllevan a tener una falla. Sin embargo, debemos buscar el que mejor se acerque a la condición o a las conductas de mis pacientes. Y una de las condiciones es que no resulte ser difícil en la utilización para mis pacientes. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a decirle, en 7 días puede iniciar actividad sexual, ella ya que está diciendo, esto me va a llevar a que no me garantice una vida sexual, ¿sí? Que se tiene que tomar una píldora diaria por 21 días y a los 7 días, entre esos 7 días le va a llegar el periodo y a los 7 días tiene que volver a tomar otra vez otras píldoras que se le olvidó si era el lunes, el martes, el miércoles o el jueves. Entonces, a algunas pacientes, ese tipo de métodos no le van a funcionar. Si es olvidadiza, si trabaja, si vive en otras condiciones de accesibilidad lejanas, entonces puede que ese tipo de métodos no le funcionen. Entonces, debe ser seguro, menos efectos adversos, que eviten también un embarazo no deseado y que concomitante pues la protejan de una infección de transmisión sexual con el uso adecuado de algún método de barrera, ¿sí? Que además tenga buena aceptabilidad por mí, ¿sí? Por mis hábitos y aceptabilidad de menos efectos secundarios en el uso continuo de estos métodos. ¿Cómo los escogemos? ¿Sí? Pues con una buena anamnesis, ¿sí? Conociendo a mi paciente y generando la empatía, un lenguaje claro y sencillo y haciendo pues como una relación no solo de consejero-usuaria, sino de la persona que conoce y que me puede llevar a a una escogencia de un mejor método. A eso es lo que debemos llegar. ¿Listo? Bueno, uno de los objetivos de la consejería y de la consulta en anticoncepción es brindar ese espacio donde haya una libre escogencia, ¿sí? Del método anticonceptivo a través de una información eficaz, adecuada, en un lenguaje sencillo y claro, dando las mejores opciones para mi paciente, ¿sí? También es asegurar la provisión efectiva de los métodos anticonceptivos. Yo no puedo ofertarle a mi paciente un implante subdérmico cuando estoy a 2 meses de podérselo colocar. ¿Por qué? Porque en esos 2 meses mi paciente va a estar desprotegida y va a perder la credibilidad en la accesibilidad. Entonces va a llevar a tomar otras decisiones y no va a ser un goce o disfrute de su sexualidad adecuadamente, ¿sí? También uno de los objetivos es es espaciar el tiempo y el número de hijos a los cuales yo quiero acceder, o bueno, los que deseo tener. También el buen uso de métodos anticonceptivos y el uso continuo conlleva a disminuir la comorbilidad de mis pacientes y pues obviamente a mejorar el acceso de, por ejemplo, la planeación de un embarazo, ¿sí? A una edad pues eh, que se me sea más fácil la crianza, el parto de de mi hijo. Bueno, la población objeto de estas estrategias son mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen un método anticonceptivo, ¿sí? Incluye aquellos que tienen la intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas y se puede acceder a esta consulta por demanda espontánea o derivada de otra atención.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, esta estrategia de los servicios amigables, no solamente se hacen las actividades intramurales individuales, que es la consejería en métodos anticonceptivos y en sexualidad y derechos en salud sexual y reproductiva, sino tienen estrategias extramurales donde realizan intervenciones colectivas e invitan, ¿sí?, a acceder por demanda, por espontaneidad, a este tipo de servicios donde el servicio es diferencial, ¿sí? O sea, es para adolescentes, en este caso, tienen un trato individualizado, tienen un trato diferente que conlleva tomar una mejor decisión, no solo en el inicio del uso anticonceptivo, sino también prolongar el inicio de las actividades sexuales y que el inicio de esa actividad sexual sea con un método de planificación y un método de barrera, ¿sí? ¿Cuáles son las atenciones incluidas dentro de este esquema? La atención en salud para la asesoría en anticoncepción, la elección y el suministro de los métodos anticonceptivos y la atención en salud para la asesoría y el control. Todo método anticonceptivo tiene un control. ¿Por qué se debe generar un control? Porque es un medicamento que tiene efectos secundarios que yo debo conocer cómo la usuaria o mis pacientes están haciendo uso de este método, ¿sí? Recordemos que si se nos olvida un día, ya sabemos que en algunos métodos, ¿sí?, su efectividad empieza a las 24 horas. Si a usted se le olvidó, si está con un método oral diario y se olvidó tomar hoy una pastilla, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y si mi paciente es frecuente que lo olvide, pues tiene mayor riesgo de un embarazo no deseado, ¿sí? Así como aquella persona que tiene un implante, que hizo uso de un implante, ¿qué efectos secundarios ha presentado? ¿Sí? Es para vigilar los efectos secundarios y la adherencia a los métodos y la continuidad de su uso. Para eso también se hace que hace referencia al control de al control de los, al control o a la consulta de control de los métodos anticonceptivos. ¿Quiénes pueden ser consejeros o quiénes son consejeros o quienes realizan la consulta en planificación? Profesionales de enfermería, profesionales de medicina, medicina familiar o ginecología, ¿sí? O según el esquema donde nos encontremos para realizar estas intervenciones individuales. ¿Qué debe tener esa persona? Conocimiento sobre el uso, la formulación y los procedimientos. Siempre que ustedes estén en una institución, conozcan qué ofrece la institución, porque hay una gran gama de anticonceptivos, ¿sí?, que deben ser ofertados. Sin embargo, por accesibilidad y recursos administrativos, algunos de ellos no están, ¿sí?, accesibles. Y no puedo proveer un método cuando mi consulta está a 2 meses o a 3 meses. ¿Qué significa? Que esas pacientes en algún momento van a llegar con un embarazo no deseado o no van a tener una continuidad con un método anticonceptivo. ¿Qué nos pasaba en algunos casos, por ejemplo, aquí en mi país? Resulta que hacemos una consulta, ¿sí? Y, por ejemplo, ofertábamos el implante subdérmico. Entonces, la paciente nos firmaba, decía, pues, se hacía la consejería. Cuando íbamos a hacer la programación para el implante, no, se acabaron los 100 implantes que teníamos, entonces esa paciente se le demoraba 1 o 2 meses y teníamos que iniciar con otro método anticonceptivo. Y algunas veces no había continuidad, no había una adherencia en el manejo, por ejemplo, del inyectable, en el manejo de los anticonceptivos orales. Entonces, terminaban con un embarazo no deseado o perdíamos la continuidad en los métodos de planificación con estas pacientes. Por eso es importante conocer qué métodos tengo ofertados dentro de mi institución. ¿Listo?
Nosotros como enfermeros podemos realizar los procedimientos y ordenar medicamentos, ¿sí? Como son los anticonceptivos orales, insumos, ¿sí? Para por ejemplo, la solicitud de un implante subdérmico, los dispositivos como el implante o como la T de cobre y otros procedimientos de acuerdo con lo definido dentro de los lineamientos, ¿sí? No solo colocamos los implantes, sino también los retiramos, así como hacemos las revisiones de los dispositivos intrauterinos. Y no solamente en la consejería, sino en la atención de mis pacientes post, de un evento posobstétrico o de una atención posparto. ¿Qué significa? Todas las personas, ¿sí? Las enfermeras o enfermeros que están trabajando en sala de partos o en hospitalización de ginecobstetricia deben estar capacitados y deben saber sobre métodos anticonceptivos y más en el manejo de estas pacientes. ¿Para qué? Para garantizar que un 100% de mis pacientes atendidas en edad reproductiva que hayan tenido un evento obstétrico o una atención de parto, se les garantice la accesibilidad a estos métodos anticonceptivos. Entonces, todos debemos saber, el médico les informa, les recuerda, pero generalmente quien finaliza o quien termina suministrando estos métodos anticonceptivos somos las enfermeras. Por lo tanto, debemos conocer y saber cuáles son estos métodos y cómo es su uso para brindar una asesoría y una educación post eh, inserción de un implante subdérmico o un dispositivo intrauterino o de un inyectable trimestral. Bueno, ¿cómo debe ser una consulta de planificación familiar? Pues debe ser un consultorio agradable, un ambiente donde se genere privacidad y confianza, ¿sí? Una persona amable, atenta. Yo sé que en consulta el tiempo, ¿sí? No nos favorece porque algunas personas se demoran más, otras llegan tarde, pero si yo no genero esa empatía, ¿sí? Con mis pacientes, pues no va a haber una continuidad y esa accesibilidad van a encontrar una barrera en esa accesibilidad y la barrera ya no va a ser el sistema porque ya tienen la consulta, sino va a ser el consejero que no está en un ambiente adecuado para proveer una consejería y menos un método anticonceptivo adecuado. ¿Qué debemos hacer dentro de esta consulta? Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos, ¿sí? En un lenguaje sencillo, una atención enmarcada en el desarrollo de esa vida sexual, en derechos en salud sexual y reproductiva, en los criterios de elegibilidad de la OMS, en el goce y disfrute de su corporalidad y su sexualidad plena. Los adolescentes no necesariamente con, con los consultorios de servicios amigables pueden ir solos o pueden ir acompañados, ¿sí? Debemos evitar ciertas conductas autoritarias y hostiles y dentro de la consulta de planificación familiar debemos evitar también los preconceptos o juicios que tenemos previamente concebidos. ¿Por qué? Yo no puedo decidirle a una paciente que ingresa a mi consulta por, con lo que yo considero que ella necesita. Por ejemplo, si mi paciente tiene 35 años, ingresa y desea realizarse un Pomeroy o un método anticonceptivo definitivo con un solo hijo, porque yo le quiero cambiar esa concepción de su sexualidad y su derecho reproductivo, como decir el número de hijos o con qué método voy a definitivamente decidir cuántos hijos voy a tener, ¿sí? Me disculpan un segundito.
Disculpas. Bueno, dentro de nuestra atención, ¿sí? Entonces, olvidemos esos juicios que tenemos como individuos socialmente activos. ¿Sí? Yo no puedo llegar a mi consulta de planificación y ser consejera en planificación familiar indicándole a mi paciente o a mis usuarias lo que a mí me parece que debería, ¿sí? Ella usar o debería hacer con su vida sexual. ¿Listo? Esto es importantísimo. Es importante también que para las personas o los parejas o los adolescentes menores de 14 años que hayan iniciado relaciones sexuales, ¿sí? Se debe brindar una asesoría y consulta anticonceptiva, ¿sí? Y activar una atención de violencia sexual. Recuerden que ningún acceso con menores de 14 años es libre, ¿sí? Siempre se tiende a estar coaccionado, ¿sí? Y se debe reportar este tipo como en estos espacios como un delito sexual, ¿listo? Que no se nos olvide, si llegue con su pareja, que sea bueno, tiene ciertas tipificaciones, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las características primordiales del consejero o de las personas que nos dedicamos también a la consejería en métodos anticonceptivos? Debemos ser neutrales, ¿sí? Por eso les digo, mis preconceptos en el momento de la consejería son valiosos, claro, pero no deben anteponerse ante la decisión o el conocimiento que le estoy brindando acerca de los métodos anticonceptivos de mis pacientes. Generar empatía, esto me ayuda a que mis pacientes se desenvuelvan mucho mejor, me brinden mayor información y lleguemos a una concertación de un método anticonceptivo más adecuado para ellos. Que sea integral, no se nos olviden los derechos reproductivos y sexuales que tienen mis pacientes. Responsable con la información que brindo, el autoconocimiento hasta dónde llega o me implico dentro de los métodos anticonceptivos, tener un conocimiento previo, ¿sí? Yo no puedo hacer consultas si no conozco qué puedo ofertar, qué métodos le puedo brindar, cuáles son aquellos métodos más accesibles, cuáles son los métodos que tienen menos efectos secundarios. Y manejar técnicas que me generen dentro de mi consulta algún tipo de estrés o comportamientos y obviamente las técnicas de las inserciones de los DIUs, de la colocación del DIU, la inserción de los implantes. Si yo no lo conozco, pues es preferible tener un entrenamiento previo a tener más eventos adversos, ¿sí? Y pues tener unos principios éticos. Yo no puedo anteponer lo que socialmente sea adecuado para mí con mis pacientes. Bueno, entonces, la consejería, pues, sí, debe enmarcarse también en ciertos criterios, ya los hemos venido hablando, pero pues siempre es bueno recordarlos. Entonces, que el método sea eficaz, que yo conozca cuáles son las ventajas y desventajas y tenga la facilidad para contribuir a una buena decisión con mis pacientes, conocer los efectos colaterales y las complicaciones, ¿sí? Cómo usar el método anticonceptivo, cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual y cuándo debe volver mi paciente a la consulta. Eso es lo principal o lo primordial que yo debo tener dentro de mi consulta en planificación. Entonces, ¿cómo elegimos y se suministran los métodos? ¿Sí? Entonces, hablamos de una previa anamnesis de mis pacientes, ¿sí? Teniendo en cuenta esa anamnesis, pues ya conozco las comorbilidades o los antecedentes médicos y personales de mis pacientes, que esto me da, ¿sí? Para indicar dentro de los criterios de elegibilidad el método anticonceptivo que mejor se adecue a mis pacientes.
Entonces, también para proveer esa información sobre su uso, sobre la adquisición o la accesibilidad de este método. ¿Cuándo deben consultar mis pacientes? Recuerden que al finalizar, ¿sí? Las consultas no solamente es informar y proveer el método, también debemos indagar e informar sobre los signos de alarma por los cuales debe asistir no solo a mi consulta nuevamente, al control, ¿sí? Del uso del método anticonceptivo, sino en caso de alguna alarma mayor, de algún signo o síntoma que sea incapacitante, que deba asistir por urgencias. También informar sobre la importancia del control de su método anticonceptivo y sobre el uso de un método de barrera para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Es importante conocer e indicarle a nuestras pacientes y a las parejas que no solamente, que no solamente es el uso del método anticonceptivo, sino también un método de barrera. Ahora sí, venimos a ahondar sobre los métodos anticonceptivos. ¿Qué serán los métodos anticonceptivos? Todos hablamos de métodos anticonceptivos, de planificación familiar, pero ¿qué son? Entonces, son métodos o procedimientos que evitan o previenen embarazos en mujeres o parejas sexualmente activas, ¿sí? Existen una gran cantidad de métodos anticonceptivos a nivel mundial, que si hacemos una comparación entre los años 60, 70, 80, ¿sí? Cuando empezaron los métodos anticonceptivos para regular la fecundidad, en este momento hablamos de mayor tecnología, de mayor efectividad y de menos efectos secundarios en el uso de estos métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos se diferencian por su mecanismo de acción, su principio activo, su tiempo de duración, la vía de administración, las formas de uso y su eficacia. Ya sabemos que pues ciertos métodos anticonceptivos son más eficaces que otros. Aquí les muestro los métodos anticonceptivos, ¿sí? Que mejor continuidad han tenido, ¿sí? O que mayor efectividad en el uso continuo de las pacientes han tenido mejores efectos. Entonces está la T de cobre, el sistema intrauterino con hormonas, los implantes, pues la esterilización femenina, la vasectomía, los inyectables, ¿sí? Pero los que mayor vemos que han tenido son los dispositivos intrauterinos y los implantes que tienen a mayor plazo y contribuyen a una mejor adherencia. Pues no podemos decir que otros tienen menos eficacia, sino es la continuidad en su uso. Se hacen más difíciles tener una mayor adherencia cuando se usan otros métodos, como por ejemplo un anillo vaginal, un diafragma que en algunas partes no se encuentra, pero pues en otros países sí los encontramos. Entonces, para proveer un método anticonceptivo debemos saber qué es un criterio de elegibilidad. La OMS lo determinó como para decirnos, ustedes pueden, ¿sí?, tener diferentes pacientes y tienen esa oferta de métodos anticonceptivos, pero tienen que, dentro de la consulta, llevar a que esas pacientes tomen una muy buena decisión sobre un método anticonceptivo y que le genere menos comorbilidades. ¿Listo? Dentro de los criterios, nos dicen que encontramos 4 criterios, ¿sí? Categorías, perdón. Y es la categoría 1, que no hay una restricción para el uso de ese método. Una categoría 2, donde nos dicen las ventajas superan los riesgos del uso de ese método anticonceptivo. La categoría 3 y dice, los riesgos teóricos superan a las ventajas de utilizar el método anticonceptivo. Y la categoría 4 dice, no se puede usar. Por ejemplo, los anticonceptivos hormonales combinados son categoría 4 para pacientes con algún tipo de comorbilidad de riesgo cardiovascular,
Por ejemplo, pacientes con hipertensión, así esté tratada, controlada, no se pueden usar. Son categoría 4. Es más, deberíamos evitar dar a conocer un anticonceptivo combinado hormonal a las pacientes que tienen o que presentan este tipo de patologías, porque está contraindicado completamente. Ahora sí, hablemos de anticonceptivos. Los anticonceptivos hormonales son anticonceptivos con son efectivos, ¿sí? Son los más usados porque son los que más se ofertan y los que más historia han tenido. Son derivados de los estrógenos y la progesterona. Entonces, por eso son combinados, ¿sí? Son compuestos, entonces, ¿qué hacen estos compuestos? Las progestinas, ¿sí? Que son derivados sintéticos que tienen efectos como la progesterona, ¿sí? Y lo que hacen es producir un efecto a nivel del endometrio, ¿sí? Y conllevan a que se generen, por ejemplo, mayor moco cervical, disminución de la rapidez con que lleguen los espermatozoides, que esto en conjunto con los estrógenos, ¿sí? Conllevan a formar un método anticonceptivo más eficaz, pero con más efectos secundarios, contraindicado para pacientes con hipertensión arterial. Entonces, ¿qué son los estrógenos? Pues son hormonas femeninas, ¿cierto? Que se producen en los ovarios y en las glándulas suprarrenales. Los estrógenos son los responsables de las características femeninas, el crecimiento de las mamas, la aparición de la menstruación, el ensanchamiento de las caderas, entre otras, características del desarrollo femenino. Ahora sí, dentro de los métodos anticonceptivos tenemos la anticoncepción con solo progestágeno, ¿sí? ¿Qué hace este método anticonceptivo? Inhibe la ovulación, modifica el cuello del útero modifica el moco cervical, ¿sí? Se hace más espeso y hace más difícil que los espermatozoides ingresen y lleven a una fecundación. ¿Sí? ¿Qué métodos anticonceptivos de solo progestágeno tenemos? ¿Sí? Los implantes subtérmicos, el inyectable de depósito, que es el inyectable trimestral, no está contraindicado, no influye en la lactancia materna, ¿sí? Sin embargo, debemos recordarle a nuestras pacientes que su efecto, su máximo efecto, su efecto anticonceptivo esperado, se inicia hacia los 7 días de implantado o de inyectado el método. Entonces, el de solo progestágeno son los implantes subdérmicos que están para 3 o para 5 años y el inyectable de depósito que es para 3 meses o es el acetato de medroxiprogesterona, ¿sí? Que es para uso intramuscular. ¿Cada cuánto se debe administrar? Cada 3 meses, ¿sí? Y pues el implante subdérmico tiene una eficacia de 3 a 5 años, dependiendo su casa comercial. También tenemos los anticonceptivos orales de solo progestágeno. ¿Qué condiciones debería tener mi paciente que decide continuar o iniciar un método anticonceptivo como es un anticonceptivo oral, independiente que sea combinado o que sea solo progestágeno? Que mi paciente tenga una buena adherencia a los medicamentos o al consumo o a la tolerancia de estos medicamentos. ¿Por qué? Si se olvida una sola píldora, significa que cuando lo recuerde ya no va a tener que tomarse una, sino 2. Cuando ya pasa más de 3 días, pues el método anticonceptivo
ya no va a hacer efecto, o sea, se disminuye su efectividad y puede conllevar a un embarazo no deseado a pesar de haber usado un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales tienen una duración para 24 horas. Su efectividad es por 24 horas. Por esto, si usted olvida más de dos píldoras, pues va a tener mayor riesgo de un embarazo no deseado. ¿Listo? Generalmente las recomendaciones para el consumo pues sí, para el consumo de de las mini píldoras como anticonceptivos se indican en la noche, cuando usted está más tranquila para la toma y que sea un horario fijo para que no olvide una toma. Sin embargo, eh, debemos tener en cuenta la presentación, ¿sí? Porque vienen por blister de 21 y por blister de 28 píldoras. ¿Qué significa? La de 21 descansa 8 días, descansa 7 días y al octavo día lo vuelve a iniciar. La que tiene 28 días, 7 tabletas, pues no contienen medicamentos, sino es para no perder la continuidad en su uso y la aparición del periodo menstrual va a ser dentro de esta ausencia de medicamentos, o sea, en los 7 días que no está con el anticonceptivo. ¿Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones, por ejemplo, del uso del implante? El implante, pues como no afecta, ¿sí? En ningún momento la lactancia, se provee y es uno de los más efectivos durante la atención de pacientes que han tenido un evento posevento obstétrico o un posparto, ¿sí? Pacientes jóvenes que desean prolongar su maternidad, que desean espaciar el número de hijos y pues contraindicaciones son mínimas, ¿sí? Mínimas. Sin embargo, pues tenemos que reconocerlas, que son pacientes con certeza o sospecha que estén en gestación, que tengan algún cáncer de mama o antecedentes de cáncer de mama, algún tumor de hígado o alguna enfermedad hepática, una tromboembolia venosa aguda o alguna alteración cardiovascular grave que conlleve a determinar dentro de los criterios de elegibilidad que está contraindicado. ¿Listo? Generalmente el implante pues es un método eficaz, es un método de larga duración. Hemos tenido mayor accesibilidad a este método y dependiendo de su casa comercial pues está para 3 años y 5 años y se está usando muchísimo en la atención de poseventos obstétricos y de pospartos en pacientes jóvenes que necesitan o que desean o que requieren y que concertan la prolongación de su maternidad. Por no decir que es el primero que se oferta en un servicio de posparto, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos secundarios de este método anticonceptivo de solo progestanos? Sangrado, ¿sí? O manchado irregular entre periodos, sangrado prolongado, ¿sí? O amenorreas. Hay un leve aumento de peso, ¿sí? Porque se aumenta, bueno, se altera también algún metabolismo graso y conlleva también en algunos casos, a mayor ansiedad, que es el consumo no de comida saludable, nutritiva, sino de otro tipo de comida como dulces, grasas, bueno. Y también se pueden presentar dolores de cabeza, mareos, vómitos, cambios en el estado de ánimo y en una muy baja porción disminución de la libido o del deseo sexual. Sin embargo, sí se presenta. Es importante decirle e informarle a nuestras pacientes que estos son los efectos esperados de este tipo de anticonceptivos. Otros anticonceptivos que tenemos y que se ofertan mucho son los anticonceptivos orales combinados.
¿sí? Estos anticonceptivos contienen estrógeno y progestágeno, ¿sí? Entre que existen cuatro tipos, sin embargo, con tanta tecnología farmacológica ha llevado a que tengan mejor biodisponibilidad, menos efectos secundarios y que sean mucho más seguros. Sin embargo, recuerden que las pacientes que tienen algún riesgo cardiovascular, que sean hipertensas o que hayan tenido antecedentes de trombosis venosa profunda, este tipo de anticonceptivos está contraindicado para ellos. Con obesidad, fumadoras, está contraindicado. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo cardiovascular y se ha demostrado que aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Existen dos tipos de anticonceptivos, los monofásicos, ¿sí? Que son los más usados y los que menores efectos secundarios tienen, los que más oferta de accesibilidad tienen y son los que contienen levonorgestrel y etinilistradiol, ¿sí? Son los que vienen en blister, 21 o 28 píldoras, ¿sí? Que se inician con el primer día de la menstruación o dentro de los 5 primeros días de la menstruación. No se suspende su uso, ¿cierto? Tiene que ser diario porque ya nos acordamos que su efectividad inicia a los 7 días de uso, ¿sí? Y solo por 24 horas. ¿Qué significa? Si se me olvida una píldora, debo recordar que en el momento en que le debo recordar a mi paciente que en el momento en que ella volvió a recordar que debía tomarla, debe tomar la del día antes y tomar la del día que le corresponde. Entonces, a veces conlleva muchos bajas adherencias en estos métodos y pues sí debemos indagar bien sobre cómo mis pacientes conocen o con qué continuidad van a abordar este método anticonceptivo. Entonces, ¿cuándo debemos iniciar? Dentro de los 5 días posteriores al sangrado menstrual. Entonces, tengo el día 1, el día 2, bueno. Es importante que se requiere una protección adicional si yo lo inicié y no tenía mis días del periodo menstrual, ¿sí? Si yo tengo la certeza que mi paciente no está embarazada, puede iniciar su método anticonceptivo cuando sale de mi consulta. Si tiene los días del periodo menstrual, pues no va a requerir un método adicional porque cuando pase su sangrado ya tiene o ha iniciado el efecto esperado de este método anticonceptivo. Entonces, siempre recordarles que existe un blister de 21 días, descansa 7 y al octavo día debe iniciarlo. Es importante que es el día de la semana, no fecha ni el día del periodo menstrual, sino es el día de la semana. Si yo terminé mi blister de 21 el domingo, debo iniciarlo el próximo lunes, ¿sí? Cumpliendo los 7 días. Y durante esos 7 días va a haber la aparición del sangrado menstrual, que como efecto secundario este método disminuye el sangrado menstrual, ¿sí? Disminuye la cantidad de sangre que mis pacientes van pues a tener en su periodo normal, ¿sí? Los blister de 28, entonces, nunca se suspende. Si se suspende, tiene que revisar en qué número de píldora estaba o la olvidó. Porque esta presentación está hecha para que haya una adherencia y continuidad del método y no se olvide, ¿sí? Por ejemplo, algunas personas no comprenden o se olvidan de iniciarlo al octavo día de haber descansado los 7 días. Entonces, en algunas ocasiones es un poco enredado comprender que el 21 días
Descanso 7 lo inicio al octavo, que no es por fecha ni por sangrado menstrual, sino es por día de la semana, ¿sí? Entonces los de 28 hacen una adherencia mejor y una continuidad de este método anticonceptivo. Pues disminuye y contribuye a que usted tenga menos olvidos, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos o los efectos esperados de este método anticonceptivo? Cefalea, náuseas, vómito, acné, mastalgia, disminución en la libido. Recuerden que se presenta en una pequeña porción, pero se presenta, en una pequeña proporción, pero se presenta. ¿Cuáles son los efectos mayores o los efectos secundarios que se presentan y que se han estudiado? El tromboembolismo, la trombosis venosa profunda, ¿sí? Porque estas dos hormonas ayudan y aumentan a que este riesgo sea mayor y se presente, ¿sí? Está asociado también a pacientes con mayores de 25 años o pacientes que consumen algún tipo de tabaco. También se han visto que aumenta el riesgo de infartos, ¿sí? Que aumenta el riesgo de cardiovascular en las pacientes y pues sumémosle que este tipo de métodos están contraindicados completamente en pacientes que han tenido antecedentes o con hipertensión, ¿sí? Pueden tener efectos metabólicos como aumento de la resistencia a la insulina, ¿sí? Principalmente por la progestina, intolerancia a los a la glucosa, entonces puede conllevar a un aumento de peso, ¿sí? Y puede generar pues cambios, ¿sí? En cambios en ganancia de peso, pero no genera como tal enfermedades crónicas como la diabetes, como un desarrollo de una diabetes, ¿sí? Por eso cuando hagamos con una buena anamnesis, debemos pues, estar atentos ante los antecedentes de mis pacientes. Bueno, existen otros métodos como el parche anticonceptivo combinado, ¿sí? Es un anticonceptivo transdérmico de etilestestradiol y norelgestrón, que es de liberación diaria, se cambia cada semana, ¿sí? Tiene ciertas condiciones para su aplicación. La piel debe estar sana, debe estar intacta, piel seca, no debe existir vello, ¿sí? Se debe colocar en glúteos, abdomen, en la porción externa del brazo o en la parte superior del torso. Se coloca un parche semanal por 3 semanas. Se descansa una semana y se vuelve a iniciar, ¿sí? Para su inicio es más o menos entre las 24 horas y los 7 días de uso para iniciar su efecto anticonceptivo. Por lo tanto, durante la primera semana siempre debe se debe usar un método de barrera para prevenir un embarazo no deseado. Tenemos los anticonceptivos inyectables combinados que vienen también de estrógeno y progesterona. ¿Sí? Estos se usan, esta tabla que encontramos aquí son los que están disponibles, ¿sí? O que están vigentes en México, que se pueden disponer o los podemos formular. ¿Cómo se usan estos métodos anticonceptivos? Se deben iniciar dentro de los 7 días, ¿sí? Del sangrado menstrual. No necesita protección anticonceptiva adicional y si usted no está dentro del rango de los 7 días del sangrado menstrual, lo puede iniciar, pero debe usar un método de barrera con la certeza de que la paciente no esté embarazada, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi paciente puede estar no segura, ¿sí? De su fecha de la última menstruación, pero tampoco ha tenido relaciones sexuales sin protección,
puede iniciar su método anticonceptivo. ¿Cuándo debe volvérselo a colocar? Al mes. Este método anticonceptivo si es en la fecha en que se lo colocó. Entonces, si se inició el 7 de octubre, la próxima colocación será el 7 de noviembre. La aparición del sangrado menstrual va a ser dentro de los 15 días posteriores a la aplicación. ¿Qué significa? Mi paciente puede estar sangrando en su primera aplicación y posterior a los 15 días puede volver a sangrar. Sin embargo, no necesita volverse a aplicar otra inyección, ¿sí? Ni la segunda inyección va a ser cuando aparezca el periodo. ¿Por qué? Porque vamos a estar con la aplicación cada 15 días de un inyectable, ¿cierto? Que va a conllevar pues a tener mayores efectos secundarios como son náuseas, cefaleas, vómitos, dolor en los senos, que esto puede ser un efecto secundario que me puede llevar a disminuir su uso, ¿sí? La administración es intramuscular profunda, ¿sí? Con intervalos de 4 semanas. Por eso es importante recordar la fecha de inicio. Ya no es el día de la semana, sino la fecha de inicio. El sangrado entonces ocurre a los 15 días después de la primera inyección. Puede que aparezca los primeros 15 días o posterior en los otros 15 días. ¿Listo? Es importante recordarle a la paciente que sí o sí la aplicación de este método anticonceptivo debe hacerse en la misma fecha para evitar que se pueda generar una ovulación y se pueda generar un embarazo no deseado. Y pues obviamente se debe hacer la primera semana concomitante con un método de barrera para prevenir embarazos no deseados. ¿Cuáles? No solamente con los métodos anticonceptivos, ¿sí? Tenemos efectos secundarios, sino también se usan los combinados que nos ayudan con el manejo de ciertas complicaciones o patologías de nuestros pacientes. Entonces, algunos se usan, por ejemplo, en la reducción de la severidad del acné, los síndromes de ovario poliquístico, ¿sí? Reducción de los sangrados menstruales, ¿sí? Que esto también disminuye la dismenorrea, reducción de el cáncer, del riesgo de cáncer de ovario. No significa que si usted tiene algún método anticonceptivo, le está disminuyendo el riesgo, pero no es que le va a prevenir, no, disminuye, nada más, ¿sí? Riesgo de cáncer de ovario y de endometrio y en algunos casos colorectal. Entonces, no solamente son efectos secundarios negativos, ¿sí? Nosotros también debemos ofertar dentro de nuestra consulta la anticoncepción de emergencia. Ya sabemos entonces hay métodos anticonceptivos de solo progestina, anticonceptivos hormonales inyectables combinados, anticonceptivos orales combinados, que son las dos hormonas, y dentro de este esquema tenemos que ofertar la anticoncepción de emergencia. ¿Qué es la anticoncepción de emergencia? Pues es todo aquello que hacemos, ¿cierto? Que usamos para prevenir un embarazo en los primeros 5 días después del coito. Significa, si ha tenido usted una relación sexual sin protección, ¿sí? Pues tiene la oportunidad, la opción, la accesibilidad de acceder a una anticoncepción de emergencia dentro de la misma consulta de planificación familiar. Se dice que estos métodos, ¿sí? Son eficaces si usted cumple ciertas condiciones dentro de su uso adecuado. Si usted tuvo una relación sexual sin protección y sin ningún método de planificación hace un mes, ya no va a hacer ningún efecto. Lo que quiere evitar es que se implante, que quiere evitar es que lleguen los espermatozoides para hacer una fecundación. Para esto son los métodos de emergencia. ¿De qué se trata? Entonces son anticonceptivos orales, ¿cierto? O un dispositivo intrauterino que va a disminuir que esos espermatozoides
fecunden o se implante un óvulo fecundado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se usa? El dispositivo intrauterino, ¿cierto? Si se inserta dentro de las 120 horas posteriores al coito o a la relación sexual sin protección, ¿sí? Disminuye en un 99.9%, ¿sí? El riesgo de un embarazo no deseado. También en el mercado encontramos píldoras anticonceptivas, ¿sí? Que me disminuyen a mí. Lo que van a hacer es aumentar el desprendimiento del endometrio para que no haya una implantación o que disminuir que esos espermatozoides lleguen para hacer una fecundación. ¿Listo? También puedo tener proveer un método anticonceptivo combinado, ¿sí? Con una dosis dividida cada 12 horas, ¿sí? De uso en casa, pero tiene mucho más efectos secundarios y le va a producir a mi paciente vómitos, cefalea, hipersensibilidad y puede que con estos efectos la segunda dosis no sea reabsorbida y no cumpla con lo que queremos, que es un embarazo no deseado. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Sí? Al proveer un método anticonceptivo, ¿sí? De emergencia. Cualquier método es seguro, ¿sí? Y la efectividad de estos métodos, pues depende mucho de la hora o del tiempo que ha transcurrido, ¿sí? De mi relación sexual sin protección, ¿sí? Entonces, se dice que son horas, por eso es un método de emergencia, porque es ya, porque no se puede pasar de 3 días. Si usted ya pasó estos 3 días, 4 días, pues el efecto va a ir disminuyendo y no va a ser tan efectivo, ¿sí? Se dice que, por ejemplo, dentro de las 120 horas la tasa estimada de embarazos es de 1.1 si se usa correctamente, ¿sí? Y para los combinados, pues de 3.2. Es decir, se puede prevenir hasta un 85% de los embarazos estimados. Es importante recordar que un anticonceptivo de emergencia es de emergencia, ¿sí? Es en el momento para prevenir por eh, acción de esa relación sin protección un embarazo no deseado. Sin embargo, también debo proveer a mi paciente un método anticonceptivo definitivo. ¿Qué significa? Si mi paciente no quiere la inserción del dispositivo intrauterino, ¿sí? Que sería un método definitivo a más largo plazo, sino desea él un método anticonceptivo oral de emergencia, debo proveerle a mi paciente una consejería en un método definitivo, porque cuando pase el evento, ¿sí? En los efectos de este medicamento, debo iniciar un método anticonceptivo. No debo perder mi paciente, sino debo proveerle el método antes de que ella salga de consulta. Listo. Entonces, a menor tiempo, pues mayor eficacia, ¿sí? Son más efectivas dentro de las primeras 72 horas. Nosotros siempre damos un rango de 72 horas porque su efecto es mucho mayor, ¿sí? No se les olvide la asesoría en anticoncepción y promover el uso correcto de los métodos anticonceptivos, así como los métodos de barrera. ¿Listo? Entonces, un método anticonceptivo de emergencia no es un método regular de uso, es un método que se debe garantizar y ser accesible a todos mis pacientes. Sin embargo, es de recordar y casi de obligatoriedad que mi paciente egrese de mi consulta con un método anticonceptivo definitivo, porque si no, ¿qué va a pasar?
pues puede tener mayores riesgos de embarazos no deseados o de infecciones de transmisión sexual. Y pues el objetivo de la consejería en anticoncepción no estaría cumpliéndose. Continuando con los métodos anticonceptivos, tenemos un método que ha sido muy usado en todo el mundo y es la T de cobre, ¿sí? Es un método de muy buena eficacia, es seguro, ¿sí? Y disminuye mucho el riesgo de embarazos no deseados. En el mercado existen dos tipos de dispositivos. El té de cobre, ¿sí? La T de cobre. La T de cobre y dispositivos intrauterinos con adición de hormonas que no tienen cobre, que tienen un efecto local mucho más, mucho mayor, que tiene menos efectos secundarios y que se usan en ciertas condiciones patológicas de pacientes con hemorragias uterinas, por ejemplo, y que también contribuyen a un anticonceptivo en la disminución de embarazos no deseados. Tiene una larga duración, de 10 a 12 años. Ustedes se preguntarán, ¿cuánto debe usar un método anticonceptivo? El implante subdérmico lo podemos colocar hasta 4 veces, ¿sí? Después podemos pensar en un cambio de método o en un método definitivo, ¿sí? Los anticonceptivos orales igual. Debemos proveer un método después de su uso de mayor duración. ¿Listo? ¿Cómo es el mecanismo de acción del dispositivo intrauterino? ¿Cuándo lo podemos colocar? Cuando la paciente lo desee. No necesariamente tiene que ser el primer día de la menstruación o estar sangrando, ¿sí? Lo único que yo debo asegurar es tener la certeza, ¿sí? De que mi paciente no esté embarazada o como uso, ¿sí? De anticonceptivo de emergencia. Entonces, si mi paciente su fecha de última menstruación fue hace 20 días, ha estado usando otro método anticonceptivo, ¿sí? Ha tenido buena adherencia y me solicita un dispositivo intrauterino, si no tiene una contraindicación absoluta, se lo puedo colocar, ¿listo? Si mi paciente ha tenido una relación sexual sin protección y desea un anticonceptivo de emergencia, le puedo colocar el dispositivo. ¿Listo? Generalmente lo que nos indican es el dispositivo únicamente se puede colocar si la paciente está o tiene su periodo menstrual, su sangrado. No necesariamente. ¿Listo? ¿Qué hace el dispositivo intrauterino? Es un cuerpo extraño que lo que hace es una reacción inflamatoria, ¿sí? Y lo que ayuda es a que los espermatozoides, ¿sí? No se desplacen, no lleguen, ¿sí? No haya una accesibilidad a ese óvulo, ¿sí? También hace una acción tóxica que lo que hace es ayudar a que esos espermatozoides pierdan su vitalidad, ¿sí? Y pues obviamente no lleguen a fecundar al óvulo, ¿sí? La T de cobre no altera la fertilidad. Usted se puede retirar hoy el dispositivo, inicia actividad sexual y inicia su fertilidad. No aumenta el riesgo de o disminuye la fertilidad en las mujeres. ¿Quiénes lo pueden usar? ¿Sí? Todas las mujeres que deseen usar el método, ¿sí? Que no tengan una contraindicación absoluta. ¿Cuál es esa contraindicación absoluta? Que tengan una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? O sea, una EPI, que tenga alguna infección de transmisión sexual que le produzca, ¿sí? Una cervicitis purulenta o una sepsis después del parto o el aborto. Estas son las contraindicaciones absolutas. Si usted
lo va a usar como un método de emergencia, pues debe proveer que esto no esté sucediendo con la paciente, ¿sí? Si usted lo tomó como un método anticonceptivo de más larga duración, pues debe la paciente presentar estas condiciones de salud, ¿sí? Entonces recuerden, los pacientes que están en gestación, contraindicado. Pacientes que han tenido una sepsis puerperal, contraindicado. Pacientes a quien tienen un sangrado que no se ha diagnosticado, que les lleva a tener alguna complicación como una anemia o alguna otra alteración, contraindicado completamente, ¿sí? Que tengan algún tipo de cáncer, de endometrio o de cuello uterino, una EPI sin tratamiento, ¿sí? Una cervicitis, una enfermedad trofoblástica, y algún mioma uterino o alguna anomalía anatómica uterina diagnosticada, ¿sí? De estas pacientes. Esa es una contraindicación, pero no tiene ninguna contraindicación a pacientes que tengan algún riesgo cardiovascular, pacientes con obesidad, pacientes fumadoras, pacientes con edades extremas o pacientes que no hayan eh, tenido, bueno, gestaciones, no es contraindicación. Ellas lo pueden usar, ¿sí? Es un método muy efectivo, seguro, ¿sí? Pero pues obviamente genera algunos efectos secundarios, ¿sí? ¿Cuáles efectos secundarios genera un dispositivo intrauterino? Dolor, aumento en el sangrado o cólicos menstruales, ¿sí? Son los que mayor efectos secundarios se han encontrado. Uno de los eventos adversos que se puede presentar es la perforación uterina, pero eso va en la técnica de colocación. Por eso existe el entrenamiento previo para la inserción del dispositivo intrauterino. No es una técnica estéril, es una técnica limpia, ¿sí? Dentro de un consultorio que usamos y con una medición previa y conocimiento de la técnica de inserción, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede llevar una perforación uterina y pues ende a muchas complicaciones en las pacientes. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo informarle a mi paciente? Pues que va a presentar cólicos, ¿sí? Mayor sangrado durante los 2 primeros meses, ¿sí? Que se debe consumir algún tipo de analgésico antiespasmódico durante el uso de este método anticonceptivo. Sin embargo, es un método que va a durar mucho más tiempo y que pues va a proveer una mayor seguridad en el uso. ¿Listo? Recuerden que el dispositivo es inmediato, ¿sí? No requiere su efectividad, su efecto esperado es inmediato, no requiere el uso de un preservativo, ¿sí? Sin embargo, si es necesario recordar que el uso de un método de barrera es para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Existe en el mercado el dispositivo intrauterino hormonal, ¿cierto? Se llama, bueno, aquí lo conocemos como Mirena, es un método anticonceptivo reversible de larga duración, es muy eficaz, ¿sí? Y tiene dos mecanismos de acción. El cuerpo extraño, ¿sí? Que induce la reacción inflamatoria y su componente hormonal que ayuda a una reacción local que contribuye y mejora su efectividad, ¿sí? Así como también disminuye el crecimiento endometrial, que esto ayuda en las pacientes que tienen dismenorreas y hemorragias uterinas post sangrado menstrual. Entonces, también se usa en este tipo de pacientes, no solamente como un método anticonceptivo, sino como un coadyuvante. Entonces, recuerde, debe ser colocado en la cavidad uterina previo conocimiento del método, del mecanismo y del método de inserción. ¿Listo? Se debe explicar a la usuaria, se debe generar un consentimiento informado porque es un procedimiento, ¿sí? ¿Quién lo coloca? Las enfermeras, los médicos, los ginecólogos que sepan y que manejen el método de
el uso de la colocación o la inserción del dispositivo intrauterino, ¿sí? Si mi paciente presenta alguna alteración, pues primero hago un tratamiento, si tiene alguna infección, y después sí revaloro nuevamente si se puede o no colocar, ¿sí? Recuerden, contraindicación absoluta si hay una infección puerperal o si existió durante el embarazo, durante la atención del parto, una coriomionitis o posterior una endometritis. Es contraindicación absoluta. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Sangrado entre periodos abundantes, ¿sí? Con el late de cobre. Con el hormonal, pues hay disminución de este sangrado. Se pueden presentar durante los 3 o 6 primeros meses periodos irregulares. Puede presentarse periodos más largos y abundantes, un aumento de los cólicos, ¿sí? O de los cólicos intensos, aumentan durante el periodo. Hay un dolor tipo cólico posterior a la inserción. Por eso es importante también prescribir después de la inserción un analgésico oral que me disminuye este efecto secundario. Sin embargo, dentro de la educación post-inserción de un dispositivo, debo indicarle a mi paciente si existe alguno de estos riesgos, debe asistir por urgencias. Recuerden que uno de los eventos adversos o uno de las complicaciones es la perforación uterina, ¿sí? Entonces, pues, si mi paciente presenta un sangrado abundante, aparición de sangre roja, aparición de dolor incapacitante, ¿sí? Es mejor que asista por urgencias para una atención pues de urgencias por la sospecha ante una ruptura uterina, una perforación uterina, ¿sí? Si después de la inserción se presenta algún tipo de infección o algún síntoma o un signo de infección, como son fiebre, escalofríos, secreción vaginal con mal olor o dolor, ¿sí? Bajito, diferente al cólico, sino de aparición aguda, debe asistir por urgencias. Recuerden, no fue, eh, es un ¿qué? Es un procedimiento ambulatorio, sin embargo, se debe tener una técnica pues limpia, aséptica, pero pues desconocemos si mi paciente tenía alguna infección previa o se pudo generar una infección durante la inserción, ¿sí? Esto sería como educación post-inserción del dispositivo intrauterino. Dentro de los métodos de barrera que conocemos tenemos los preservativos, ¿sí? No solamente encontramos el condón masculino en látex, sino ya existen en otras resinas que lo que hacen es un método eficaz para la prevención tanto de embarazos no deseados como la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Esto sí es de uso correcto, ¿sí? Si hay una buena adherencia en su uso, la efectividad es del 98%, ¿sí? Y existe una tasa pues, con la que debemos tenerla en cuenta, porque si no se usa adecuadamente, pues puede fallar este método, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sería un manejo irregular de un preservativo de un condón masculino? El portarlo mucho tiempo en la billetera, el no conocer la fecha de caducidad, el uso que le damos a la envoltura. Entonces, cuando algunas veces se rompe la envoltura, ya pierde efectividad el preservativo o el condón. Y cuando se hace la apertura, también se puede generar daños en el condón. El uso del condón debe ser desde el inicio de la actividad sexual, no después de algún contacto, sino desde el inicio, desde la previa penetración se debe colocar el preservativo. Pues obviamente, si somos alérgicos al látex, está contraindicado. De resto no tiene ninguna contraindicación, ¿sí?
Debemos suministrar 15 preservativos mensuales, es lo que nos están diciendo, ¿sí? Y en el mercado también existe el condón femenino. Está mucho menos pues ofertado, ¿sí? Se usa intravaginal, su inserción es muy fácil, su uso es igual desde el inicio de la actividad sexual, no después de la penetración para volverlo, para colocarlo después. ¿Listo? Ese es su uso adecuado. Recuerden, los preservativos, ¿sí? Siempre se usan con el objetivo de prevenir infecciones de transmisión sexual y obviamente embarazos no deseados, ¿sí? Siempre, siempre promover en todos los pacientes que inicien su actividad sexual o su primera relación sexual con el uso de un método de barrera en conjunto con un método anticonceptivo para planificación. Tenemos otros métodos como definitivos, que es la esterilización quirúrgica masculina, que no altera en la funcionalidad, no altera la libido, no altera ninguno fisiológicamente ni anatómicamente con la producción de deseo sexual ni de goce de la sexualidad, porque es un miedo que tienen socialmente para realizarse la esterilización quirúrgica masculina, que disminuye la efectividad en las erecciones o, o el goce, ¿sí?, de la relación sexual. Se debe acceder en la consulta de planificación, se debe redirigir a los centros donde se realizan junto con urología y pues no tiene ninguna contraindicación, solamente es el consentimiento del paciente. Es un método que se debe regular, se debe tener un control posterior hasta los 6 meses porque para determinar si salieron todos los espermatozoides durante las eyaculaciones para que sea efectiva. Porque la esterilización lo que hace es cortar los conductos, ¿sí? Pero algunos espermatozoides quedan en la periferia, ¿sí?, que son los que posteriormente tienen que ser revisados para ver si ya no tiene ningún espermatozoide. ¿Listo? Y pues la esterilización quirúrgica femenina que se realiza pues por un especialista, obviamente una previa consejería en consulta y se deriva, ¿sí?, a su manejo integral porque tiene que ser vista por ginecología y por anestesia para la realización de su procedimiento quirúrgico. ¿Puede tener complicaciones? Pues eso depende de las condiciones y características de las pacientes. Se debe realizar en un centro hospitalario, va bajo anestesia regional o general. Es un procedimiento que genera una incapacidad para realizar actividad física posterior al procedimiento. Y en este momento se está ofertando posevento obstétrico o posparto inmediato para generar el procedimiento antes del egreso hospitalario. Y pues es, como su nombre lo dice, definitiva. Entonces, ¿cómo debemos realizar nuestras consultas nuevamente? ¿Sí? Obteniendo una buena información, realizar la triangulación para la toma de decisiones, correlacionar todos los criterios de elegibilidad y la condición de mi paciente, revisar los criterios de elegibilidad, conocerlos, yo les dije son 4, pero no ahondamos sobre cuáles eran, ¿sí?, sino que existen 4 y que hay una contraindicación absoluta para ciertos métodos. Validar los criterios de las vías de administración, de la accesibilidad y verificar si existen beneficios de esos métodos anticonceptivos para mis pacientes. ¿Cuánto es la periodicidad de las revisiones de mis pacientes post método de planificación? Los métodos convencionales o los métodos anticonceptivos
hormonales, los hacemos a los 3 meses, ¿sí? Hacemos un seguimiento y después hacemos la prescripción de los medicamentos y pues si todo está dentro de lo normal de mi paciente, no tiene efectos colaterales ni complicaciones, hacemos un control cada año, ¿sí? El implante subdérmico al mes, a los 3 meses y luego al año y nuevamente la cito para su cambio de el implante. Para los métodos de esterilización femenina hacemos un control posquirúrgico y al año. Para la esterilización masculina se hace uno a la semana para control de su inflamación y de cómo está la herida y luego a los 3 meses con recuento espermático. ¿Sí? Este recuento espermático hay que recordar que es para ver si se tiene o no algún espermatozoide en los conductos. Recuerden, son millones de espermatozoides que pueden permanecer en los conductos que deben ser valorados porque se ha encontrado que los pacientes no se hacen ese recuento espermático y posterior a una vasectomía tienen un embarazo. ¿Listo? Los métodos anticonceptivos hormonales hacemos, disculpen, el dispositivo intrauterino hacemos una revisión al mes, a los 6 meses y posterior al año para verificar que sí esté bien, que no tengan efectos secundarios y enseñar a las pacientes cómo hacer la revisión de la posición de los hilos dentro de la cavidad uterina. Bueno, ¿qué es lo que hacemos dentro de nuestra consulta de control? ¿Sí? Indagar la satisfacción del método que se usa. ¿Sí? Identificar los signos de alarma, las adherencias a estos métodos, ¿sí? Y seguir recordando. Los métodos anticonceptivos no protegen contra infecciones de transmisión sexual. Siempre usar la doble protección. Y también proveer las fórmulas para que mis usuarios puedan acceder a estos métodos de planificación. Entonces, en los anovulatorios orales o en los inyectables se hace un ciclo de 3 meses. No viene a control, sino a la transcripción de la fórmula. ¿Sí? El inyectable trimestral, pues provisión para cada 6 meses, se hacen se prescriben 2 fórmulas. Y para los condones, la provisión cada 3 meses y son 15 preservativos por mes. Independiente de su uso o de su adherencia, siempre debemos proveer los preservativos mensuales. Bueno, espero que con esto hayamos recorrido un poco sobre la accesibilidad a los métodos anticonceptivos, conocer un poco de la oferta que tenemos de métodos anticonceptivos y que podamos promover una sexualidad más placentera, un goce sexual de nuestros usuarios. Profe No sé si Constanza, muchas gracias. si tienen alguna duda, alguna pregunta. Mientras las personas nos responden, nos dicen muchas gracias. Realmente la conferencia creo que fue muy nutrida para todas las personas que estuvimos muy atentos. Aquí dicen que todo excelente. Creo que hablo en voz de todos. Realmente es una gran docente y una gran conferencista. Claramente tiene dominio de esos temas y pues para nosotros contar con su presencia acá es de mucho valor. Nuevamente reitero el agradecimiento por parte de la asociación. Aquí les están enviando agradecimientos y nos dicen que muy completa la información, maestra. En efecto, sí. Bueno, para finalizar, yo quisiera invitarlos. El Ministerio de Educación tiene becas para realizar estudios en las en las maestrías y especializaciones dentro de nuestra universidad. Es para invitarlos porque para México existen este tipo de becas. No solo es una beca académica, sino una beca de sostenimiento, que no es
o sea, es beca, no es préstamo. Solamente tienen que hacer una carta de intención y pues me gustaría poder enviarles esta información a través del profesor. No sé si sea de, o sea, si se podría hacer, pues para que conozcan las ofertas que nosotros tenemos aquí, que les podemos brindar. Tenemos maestría en salud colectiva, tenemos maestría en cuidados paliativos, tenemos maestría en drogodependencia, tenemos la especialización en enfermería materno-perinatal y especialización en salud y seguridad en el trabajo. Igual, agradezco por su invitación. Espero que seamos cada día tengamos mayores competencias y ser más asertivos con nuestras pacientes y generar mucha más empatía, que la salud de las mujeres sigue estando en el primer nivel y en nuestros conocimientos. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. Claro que sí, nos puedes compartir toda la información y se las hacemos llegar a ellos a través del grupo de WhatsApp para que ellos puedan acceder pues a esa oportunidad de becas que es maravilloso. Aquí les están enviando nuevamente agradecimientos, que fue muy clara su ponencia y que es le dicen que gracias maestra por la excelente información. Bueno, No siendo muchísimas más, gracias a ustedes. que estén muy bien todos, hasta luego. Hasta luego.